¿Cómo están ustedes? Bueno, vamos a empezar yo creo que es el 13º workshop de EPTEMA del LMA. Y como siempre hacemos la jornada educacional, que yo creo que este año es muy educacional. Vamos a hablar yo creo, de temas candentes. No tenemos el programa aquí delante, pero hemos intentado, y ahora hablará Spinete, ¿vale? Hemos intentado un poquito hacerlo no tan largo, porque yo creo que al final acabamos cansados, pero va a ser lo mismo al final, aunque lo intentemos. Pero 2 bloques, ¿vale? Un primer bloque que va a ir más sobre el tema del diagnóstico, que yo creo que el diagnóstico molecular y genético completo cobra una importancia que no somos conscientes, yo creo, muchas veces. Y tenemos a los laboratorios de biología molecular trabajando a tope para que nuestros pacientes tengan los resultados de las pruebas genéticas y moleculares a tiempo para poder beneficiarse de terapias dirigidas. Y creo que tenemos que tener más atención a estos resultados y usarlos en nuestros pacientes. Entonces, obviamente todo esto tiene muchas aristas y vamos a tratarlo junto a Spinete a lo largo del primer bloque, ¿vale? Y luego el segundo bloque, bueno, el primero lo hemos llamado la guardería, ¿no? Porque hay que empezar primero por el diagnóstico, ¿no? Para los pacientes. Y luego ya el segundo bloque, si quieres tú un poquito comentarlo, Spi. Bueno, antes de nada, dar las gracias a Pau. Me ofreció esto hace algún tiempo. Spinete era mi ídolo de pequeño. Y bueno, así me servía de excusa porque, bueno, estoy haciendo una estancia en Canadá con John Dick, que, bueno, algunos... Que no le van a dejar volver a entrar, ahora cuando... Sí, estoy deseando. Le dije que venía a moderar un curso, pero no, que moderaba de Spinete. Pero bueno, nada, el hombre, así os hago un breve porque la verdad es que estoy encantado con él. Fue el que descubrió la stem cell leucémica y nos enseñó mucho del desarrollo de la sangre. Y nada, está nominado al Nobel y es mejor persona que científico. O sea que estoy muy bien, muy contento. Y Pau me ofreció esto, así que me servía de excusa para venir, veros a todos y ver a la familia, así que encantado. Y bueno, ya el segundo bloque va sobre las controversias en la inducción y el trasplante. Bueno, pues un tema muy en boga, los pacientes de 70 años, ¿qué hacemos con él? Si hacemos terapia semi-intensiva o hacemos terapia intensiva, y un poco tratar también el papel del trasplante ahora mismo en la era de las terapias dirigidas. Y bueno, el abordaje va a ser caso clínico, un ponente que va a ir a favor y un ponente que va a ir en contra, y luego un debate. Deciros a todos que, bueno, ya veis la pinta de mamarrachos que llevamos, entonces que no os cortéis y que habléis, que la opinión de todos es respetable y que todos tenemos mucho que aportar, ¿vale? Muy bien. Obviamente hacer una oda al sentido del humor, ¿no? Yo esta mañana no me acuerdo con quién ya, pero vamos, igual era conmigo mismo, como que el sentido del humor yo creo que es importantísimo y sobre todo es un signo de inteligencia, ¿vale? Y de espíritu crítico y de autocrítica, es decir, el que no se ríe de uno mismo, mal asunto. Y sí, también te puedes reír de los demás también, obviamente. Vamos a empezar con el primer bloque, con la guardería, controversias en el diagnóstico. La primera ponente es Sandra Suárez. Muchísimas gracias por venir, Sandra, del Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo, y nos va a contar un caso clínico de paciente con LMA secundaria. Os decimos que ninguna de las charlas está aquí revisada ni por Don Pimpón ni por Spinete, es decir, que para nosotros es sorpresa y luego tendremos debate. Bueno, antes de nada, daros las gracias al comité organizador y sobre todo al doctor Montesinos por permitirme estar aquí. Pedir disculpas por mi afonía, es secundaria precisamente a un virus de guardería y espero que se me entienda. Y también pedir disculpas por el caso clínico que voy a presentar. Hemos elegido en mi hospital este caso clínico porque, aunque tiene muchas imperfecciones académicas, en la elaboración y el desarrollo del mismo se nos presentaron muchas controversias.
porque había muchos cambios, no teníamos muchas cosas poco claras y sobre todo porque, como veréis, dio lugar en un momento de, en un cambio muy importante tanto a nivel de la clasificación como pronóstico como de nuevos protocolos, como ahora veremos. Se trata de una mujer de 54 años que el 10 de junio del año 2022, derivada por síntomas de unas 2 semanas de evolución y malestar, acude a urgencias. Para destacar en el contexto clínico, como antecedentes personales, una fumadora importante de más de 25 años de duración y además hacía unos 4 años un carcinoma invasivo de mama bifocal por el que tuvo que recibir tratamiento combinado, es decir, incluía quimioterapia con antraciclinas y paclitaxel. Además, como antecedentes familiares, tirando hacia atrás, había bastante carga de enfermedad tumoral. Su padre había fallecido de un carcinoma de pulmón no fumador. La madre estaba viva, pero con una neo de vejiga muy joven, no fumadora. No disponía de hermanos y sí que tenía 2 hijos y uno de ellos había padecido hacía unos 5 años una leucimoblástica B de la que se encontraba en ese momento en respuesta. Entonces, en este contexto fue filtrada en urgencias como mujer con deterioro general, con tos no productiva en la anamnesis de más de una semana de duración, haciendo hincapié en el hábito tabáquico y en el antecedente de carcinoma de mama. Se le pide las pruebas basales básicas y ya destaca en la hematimetría una leucocitosis con anemia y trombopenia. En la bioquímica destaca una LDH elevada, unas enzimas hepáticas levemente alteradas y una coagulación basal sin fibrinógeno, sin alteraciones. Con todo esto se llama al hematólogo de guardia y se pide un frotis de sangre periférica. Y este es el frotis que se ve. Vemos hasta un 80% de infiltración de células blásticas, todas de gran tamaño, con una alta relación núcleo-citoplasmática, de hábito monocitoide, algunas de ellas tienen incluso el típico hachazo y en principio parece que se trata de tipo mieloblástica a priori porque por la morfología y porque además hay displasia en la serie mieloide. Se confirma evidentemente en la trombopenia, no hay agregados y la serie roja es bastante anodina. Ingresamos a la paciente vía urgencias, ya nos adelantamos a los hechos cogiendo el contexto clínico. Era un momento en el que el contexto clínico era muy importante en la clasificación de la OMS y ya empezamos a sospechar que se puede tratar de una mieloblástica relacionada con el tratamiento. En este momento se consideraban de mal pronóstico porque solían ir asociadas, normalmente van asociadas a alteraciones citogenéticas de mal pronóstico. Y aquí empieza la cuenta atrás, o mejor dicho, para los hematólogos, la cuenta adelante, porque parece que tenemos arimomanía, igual que el conde de Barrio Sésamo. Empezamos a contar los días como si se nos fuera la vida en cada uno de ellos, ¿no? En el primer día de ingreso, viernes por la tarde, bastante bien, hacemos lo normal, todas las pruebas basales, un poco de profilaxis de síndrome del cisto tumoral con protección renal, con allopurinol, con una buena hidratación, estudio microbiológico completo porque se evidencia en la toma de constantes un síndrome febril asintomático y la paciente se encontraba estable, con lo cual estamos medianamente tranquilos, muy orgullosos de haber ya puesto nuestro diagnóstico ya a día +1 y después de ponerle ya un pronóstico citogenético y probablemente también ya el plan terapéutico a las pocas horas del ingreso de la paciente. El sábado, el fin de semana en general, bastante tranquilo, la paciente sigue febril, pero estable, clínica y hemodinámicamente. El hemograma ya empieza a despuntar la leucocitosis, empiezan a subir la cifra de leucocitos a más de 50.000. Evidentemente persiste la trombopenia y la anemia. Y en la microbiología vemos ya que tiene un rinovirus positivo, ni tan mal. El tratamiento, evidentemente, iniciar citorreducción porque hay una importante elevación de la cifra leucocitaria y, de momento, función renal estable y la función hepática no ha empeorado. Pero el domingo presenta un pequeñito deterioro clínico. Sigue estable hemodinámicamente, la hematimetría, pese a la diarrea, sigue subiendo a la cifra de leucos, con lo cual, por protocolo, ante síndrome febril persistente, reforzamos antibioterapia, ya pedimos el TACAR, porque sí que parece que la paciente empieza a decir que nota algo de disnea y tenemos un rinovirus por ahí, y lo que hacemos es aumentar la dosis de hidroxiurea. Llega el lunes, por fin llega el lunes, día +4 de ingreso y hacemos la médula ósea. Lo primero que se nos informa es de la citometría. Con este perfil inmunofenotípico se concluye que es una mieloblástica con un alto porcentaje de blastos, casi un 90%, bastante fiel a lo que veíamos en el frotis de sangre periférica, de maduración mieloide y un CD33 tremendamente positivo. En ese momento se instala la sospecha de que podemos estar ante una promielocítica.
nos dan la citología y en la citología confirman el umbral de blastos, confirman la morfología y lo que les parece que sí, que pudiéramos estar ante una promielocítica, pero evidentemente una variante hipogranular. La amiloperosidasa de los blastos es intensamente positiva, como podemos ver ahí. Entonces, lunes volvemos a hacer un giro. Volvemos a poner otro diagnóstico, decimos que es una promielocítica, cambiamos el plan de tratamiento, habíamos preparado los informes para solicitud de Vixios, quedan en la mesa, y empezamos, según protocolo PTEMA del EPA 2017, de alto riesgo por la cifra de leucos y por ser una paciente candidata a tratamiento intensivo, empezamos el protocolo según ATRA prednisona, mantenemos hidrea, intensificamos el soporte de transfusión plaquetas para evitar eventos hemorrágicos, aunque la coagulación incluye el fibrinógeno y se mantiene estrictamente normales. Cambiamos también el pronóstico a un provisional favorable, según la European Leukemia Net del 2017, y tiramos para adelante. Solicitamos una interconsulta de dermatología para un punch porque observamos que la paciente tiene unas lesiones de consistencia gomosa, aspecto violáceo, subcentimétrica, que tienen bastante aspecto de infiltrativas. En ese momento pensamos que no sabemos muy bien lo que pueden pintar ahí, pero evidentemente el aspecto es de infiltración y pedimos una toma de biopsia a los compañeros de dermatología. Pero una vez empezado el ATRA el lunes por la mañana, primerita hora, el martes a lo largo de la tarde-noche en las guardias, como siempre suele pasar, la paciente se pone inestable clínicamente. Presenta disnea con insuficiencia respiratoria que se consigue remontar simplemente con oxigenoterapia a 3 litros, pero evidentemente tenemos que intensificar un poco el algoritmo diagnóstico. En ese momento el hemograma había presentado un descenso a la mitad de los leucos. Habíamos empezado ya con el ATRA. Pedimos una placa de tórax, comparamos con la del ingreso y está francamente peor, con un prácticamente borramiento bilateral que entendemos como un probable síndrome de distrés grave de ATRA. Paramos el ATRA, ajustamos corticoides e iniciamos, según protocolo, recomendaciones, citorreducción más intensiva con la hidarrubicina. Pero el miércoles tenemos otro giro de acontecimientos. Aparece un virus respiratorio sincitial positivo. El FIS PNL rara es negativo y no solamente el rara, toda la citogenética que lo acompaña, el MLL, el EBI, el TP53, las alteraciones de 5Q, de 7Q, el 821, las inversiones del 16, las translocaciones del 16, no se presentan en este caso, que nosotros habíamos presumido que nos podía venir muy bien al principio en una relacionada con el tratamiento y posteriormente con una promielocítica. En este momento volvemos a hacer otro cambio de diagnóstico. Esta vez volvemos a la relacionada con el tratamiento, con una citogenética bastante normal a priori. Paramos el stop, cursamos el SOLES de Vixios, el uso compasivo de Vixios que habíamos pensado solicitar y evidentemente tratamos el cuadro infeccioso del virus respiratorio sincitial con ribavirina e intensificamos el soporte respiratorio. El pronóstico ahora, evidentemente, volvemos a cambiarlo, ya no es un favorable de una promielocítica. Y el jueves aparece el complemento de la FLT3-ITD. En este momento la IDH1-2 es negativa, la FLT3-ITD es positiva, pero en ratio bajo. Estamos en junio del 22, en ese momento todavía tenía importancia el umbral del ratio del FLT3 y, como siempre nos pasa a nosotros, que prácticamente por sistema, el 100% de los casos, nuestra Fundación Xenómica nos dice que no hubo RNA para el desarrollo de la nucleofosmina y nos solicita sangre periférica. Así que a día más 7 remitimos nuevamente estudio de sangre periférica para la nucleofosmina. A la espera de esto obtenemos que nos encontramos con una mieloblástica relacionada con el tratamiento. En ese momento seguíamos la clasificación de 2017 en la que tenía mucho peso el contexto clínico, incluso más que la citogenética y las alteraciones, cosa que cambia a posteriori. Y, por supuesto, le damos la importancia de ese FLT3, que como a priori no tiene una nucleofosmina mutada, es una wild type, asumimos que es un riesgo intermedio según la European Leukemia Net. Como veis, un comportamiento muy EPI. Empezamos el Vixios, se nos aprueba, pero a día más 4 de Vixios, es decir, a día más 11 de ingreso, aparece la mutación de nucleofosmina. Una mutación tipo A, tanto en el laboratorio de nuestra referencia como en el laboratorio central de la plataforma. Nuevamente nos encontramos ahora con otro cambio, tanto de pronóstico
porque en aquel momento, insisto, el umbral FLT3 era importante, pero al tener una mutación de nucleofosfina mejora y se recataloga a un pronóstico favorable. Y, por supuesto, ahí estamos en la controversia un poco de la clasificación de la OMS, que acaba de salir ahora en junio, y la European Leukemia Net que tenemos vigente en ese momento, que es la del 17. Según la clasificación, la relacionada con el tratamiento es un pronóstico agresivo que necesita un tratamiento con Vyxeos y un posterior trasplante, pero la European Leukemia Net nos cataloga a nuestro paciente en un pronóstico a priori bastante favorable. Sabemos después a posteriori que sale la nueva clasificación, sale la nueva European Leukemia Net y hoy por hoy esta paciente se diagnosticaría en una mieloblástica con mutación de la nucleofosmina y con la calificación de postterapia citotóxica, y sería un European Leukemia Net de riesgo intermedio porque el umbral de FLT3 ya no importa que sea bajo, que esté alto, importa que esté, y todo precisamente gracias a los datos que se desarrollaron a los inhibidores de FLT3 y la importancia de su uso. Aquí ya llegamos a un momento total de confusión, creemos que nos hemos que hemos tenido muy poquito temple, que hemos sido un poco precavidos y que nos hemos comportado muy como EPI, y entonces empezamos a parar y nos volvemos ya un poco más blas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, se nos plantean varias posibilidades. Se nos plantea incluso cambiarle al esquema 3-7 más midostaurina, cogiendo el protocolo PETEMA, de ese momento el NP1 desde 2017 con versión de julio del 19, para poder así beneficiar a la paciente de un tratamiento dirigido con la midostaurina. Sería una excusa perfecta para que nos aprobaran el uso del fármaco. Pero ya había recibido 2 dosis de Vyxeos, estábamos ya día +4, había recibido el día 1 y +3, bastante poco probable. Otra opción que se puso sobre la mesa era continuar con Vyxeos, no poner la midostaurina porque no deja de ser una FLT3 baja, insisto que en aquel momento tenía peso pronóstico, y tirar para adelante con el Vyxeos y nuestro trasplante. Y también se puso sobre la mesa una tercera opción, y por qué no continuar con la inducción de Vyxeos sin la midostaurina, y ya la asociaremos después en la consolidación. Bueno, pues en principio en la acción 1 se desestima porque, insisto, ya se habían administrado 2 dosis, la farmacocinética del Vyxeos es un fármaco liposomal, es totalmente impredecible y nos parecía demasiado riesgo, tanto a nivel de eficacia como a nivel de toxicidad. Lo desestimamos. La opción 2, bueno, pues en ese momento, insisto, el valor de la ratio, bueno, la marcaba la carga alélica, entonces creíamos que igual esta podría ser una opción. En la opción 3 desestimamos totalmente incorporar la midostaurina más adelante porque ya había datos y referencias que decían que el valor de añadir la midostaurina en ciclos ulteriores a la inducción estaba totalmente en entredicho. Y además es muy importante, como sabemos, conseguir una respuesta lo más eficaz posible y profunda tras una inducción. Con lo cual, ni 1, ni 2, ni 3. Tiramos por el camino del medio, hacemos un uso compasivo y lo que solicitamos es asociar midostaurina a día +8 del Vyxeos ya iniciado. Se hace otro uso compasivo y se intenta justificar un poco a la farmacia. Bueno, pues evidentemente se ponen los resultados del ensayo clínico del Ratify, que como sabéis recomienda la adición de midostaurina en las mieloblásticas nucleofosmina positivas y independientemente, además de que el FLT3 sea ratio alto, un ratio bajo, un ITD o un TKD, de hecho, gracias a estos resultados ha perdido ya ese valor el umbral del FLT3 y nos agarramos al protocolo vigente de NP1 de 2017 con la versión del 23 de julio del 19. También ponemos sobre la mesa ante la farmacia del hospital que Vyxeos presenta datos de ensayos fase 2-3, sobre todo los últimos presentados del 3, en el que se ve que hay mejor respuesta completa y mejor respuesta completa incompleta y supervivencia global en aquellas mieloblásticas con cambios relacionados, que esto no viene al caso, o secundarias a tratamiento, que sería si nos agarramos a la clasificación previa, y además dispone de un informe de posicionamiento terapéutico favorable. Bueno, también intentamos justificarnos un poco, pues, explicando un poco cómo fue la cronología. Es cierto que fuimos muy impetuosos, pero bueno, hemos estado recibiendo un poco la información a cuentagotas, pues que es como suele pasar, evidentemente, porque las técnicas son así. Fuera por lo que fuera, la farmacia es apiada y nos autoriza el añadir la midostaurina a día +8. La verdad es que nos arriesgamos mucho porque no había muchos datos que referenciaban, encontramos alguna pequeña publicación de unir los 2 fármacos, no sabíamos cómo iba a responder, sobre todo a nivel toxicidad.
Era una paciente joven, pero ya había recibido un tratamiento bastante intensivo, hacía 4 años, y teníamos muchas dudas de si lo habíamos estado haciendo bien. Como ya estamos un poco polarizados en BLAST, decidimos hacer un seguimiento muy estrecho de la paciente para si en algún momento detectábamos alguna toxicidad o alguna positividad que no nos gustase, pues intentar reconducir y evitar trabajar sobre tanta controversia. Fuera como fuera, empezamos la amidostaurina, hacemos la médula de control una vez que hay una recuperación hematimétrica, entre los días cotejados según el protocolo, y encontramos que había una respuesta completa morfológica, sigue habiendo una positividad de FLT3, un ratio que baja considerablemente, y aquí obtenemos los datos de nuestro laboratorio y también los del laboratorio de la plataforma. Y aquí viene otra nueva controversia. En ese momento teníamos un poquita experiencia en interpretar los resultados que nos daban los compañeros de biología molecular. Nos sonaba bastante a chino y encima en un laboratorio nos los presentaban de una manera y otros de otra. Hubo que estudiar, hubo que buscar, hubo que preguntar, no quedaba otra, pero nos habíamos posicionado en que íbamos a comportarnos como BLAST, no íbamos a ser más EPI. Así que preguntamos un poco cuál era el umbral de copias que se consideraban positivas o negativas en ese momento. Tampoco había nada muy estandarizado, pero se hablaba entre 150 y 250. Claramente era superior el número de copias. También hablaban del ratio, también nos presentaron los ratios. Se dice que para conseguir una respuesta a la inducción y a la consolidación con la amidostaurina necesitábamos un ratio que sea igual o menor de 1 en 100.000 copias control. Tampoco estábamos en ese escenario, con lo cual seguimos para adelante. Consolidación. La verdad es que la tolerancia fue espectacular. Los problemas que los tuvo en la inducción precisamente antes de la edición de la amidostaurina, como suele pasar en las mieloblásticas, pero la tolerancia con la sinergia nos quedamos tranquilos en ese sentido de que no habíamos metido mucho la pata, porque fue muy buena. La respuesta, más de lo mismo. Otra controversia que tengo, ya puestos a decir la verdad, se dice. Teníamos muchísimas dudas de cómo de mandar las muestras para los estudios del seguimiento de nucleofosfina. No nos quedaba claro el momento, si eran médulas, si eran sangre periférica. De hecho, los resultados de la plataforma de la inducción no se pincharon en el lunes a día más 4 de ingreso, se pincharon una vez que vimos que era promielocítica negativa, se pinchó el miércoles, 2 días después, y se mandó a la plataforma, que todo suma un poco en el decalaje y en el retraso que tuvimos de los resultados. Fuera como fuera, la paciente lleva la segunda consolidación, también con muy buena tolerancia. De la plataforma no son capaces de mandarnos resultado porque no se logra amplificación del gen control, por lo cual no pueden mandarnos el ratio, es matemática pura y dura. Y entonces sí, nosotros decidimos continuar con el plan que habíamos establecido. En aquel momento la clasificación y el uso del Vixios condicionaba un trasplante posterior. No tenía hermanos, un hijo había padecido una leucemia, el otro era menor de edad. Se busca un donante no emparentado y se encuentra un compatible 10 de 10. Se procede al alotrasplante, que tolera también sin bastantes problemas, solamente una mucositis orofaringia, un grado 4, varios síndromes febriles en documentación microbiológica, y lo único que dio un poco a la lata fue una infección de orina, que era un E. coli sensible a priori, pero fue adquiriendo resistencias y adquiriendo un perfil de multiresistencia bastante importante, pero salvo eso no hubo hepatotoxicidad, no hubo alteraciones cardíacas, todo correcto, y se hace el seguimiento post-trasplante, pero se ve una recidiva precoz antes de los 6 meses. A mes más 4 del trasplante hay una pérdida de quimerismo, un 4% aproximadamente de blastosia en de sangre periférica, se procede a hacer la médula ósea y evidentemente está en recaída. Vuelve a haber una infiltración elevada de casi un 70% de blastos, el inmunofenotipo es compatible al del diagnóstico, el FLT3 sigue siendo positivo, una razón de 0,59, pero en este momento ya estábamos en agosto del 23, ya no tenía importancia el umbral. El IDH1 y 2 son negativos, la nucleofosfina sigue siendo positiva, pero esta vez estábamos ya polarizados en el lado de BLAST y decidimos vamos a esperar. Lo que sí hacemos es ingresar a la paciente para si en cualquier momento hubiera una estabilidad clínica o hemodinámica, atajarla lo más pronto posible, tenerla vigilada de cerca y esperamos. Pautamos tratamiento sintomático y esperamos al resultado, tanto en médula como en sangre, tanto del laboratorio local como del laboratorio central de la plataforma. Y como no hay, como el cariotipo ya nos adelanta, una progresión a nivel citogenético con la aparición de TP53, que esto ya encaja mucho más en lo que es el contexto total de la paciente. En ese momento, agosto del 23,
solicitamos el uso de gilteritinib y se nos aprueba el uso del gilteritinib con monoterapia en paciente en recaída tras uso de midostaurina en primera línea. En este momento, deciros antes de llegar a los debates, para no extenderme más, que lamentablemente la paciente falleció, se ingresó, se empezó el gilte oral, la toxicidad cardíaca controlada, empezó a hacer hepatotoxicidad, se pensó que podría ser el gilte, tenía una reactivación de citomegalovirus con una enfermedad hepática también arrastrada, que había tenido un trasplante recientemente, estaba muy cerca de ese alotrasplante y la paciente murió de una neumonía bilateral. Para debatir o para criticar, que para eso lo traemos, somos conscientes de que hemos asumido muchas controversias y académicamente no es un caso clínico que se ha desarrollado bien, pero es lo que nos hemos encontrado. Podemos debatir si el momento en que se empieza el ATRA es el adecuado, ¿no? Si debíamos esperar al PML rara, teniendo en cuenta que la paciente estaba totalmente estable, o ya que teníamos un estudio citológico inmunofenotípico pues, sugestivo, pues ¿por qué no empezarlo en ese momento? Sí que es totalmente criticable y creo que ahí no va a haber nadie que esté a favor de lo que se hizo. Siempre hay que ampliar la sospecha diagnóstica ante un deterioro clínico. Nunca dejar evolucionar un probable cuadro infeccioso, no dar por hecho que puede ser pues, secundario al tratamiento, secundario al tipo de leucemia, no. Hay que indagar un poco porque en este caso no había un síndrome de diferenciación de ATRA, lo que teníamos era un virus respiratorio sincitial como una casa. Iniciar Vixios con el diagnóstico solo de la mieloblástica relacionada con el tratamiento con el antecedente clínico teniendo una citogenética normal, bueno, lo que sabemos ahora es que el Vixios en ese momento era un fármaco comprometedor, ahora mismo está instaurado como el gold estándar, pero sabemos que el porcentaje, el grupo de pacientes que más se benefician es precisamente el que tienen una citogenética de mal pronóstico. En nuestro caso había un contexto de un tratamiento, sí, pero la citogenética, el diagnóstico era normal, salvo después las mutaciones posteriores. Ante un FLT3 de ratio bajo, cobraba interés la espera del estado de nucleofosmina, ahora a toro pasado, por supuesto. Y el momento clave con la inminente publicación de DONE de septiembre. Hay que tener en cuenta que sí, no se ha hecho bien, pero también acordaros que esta paciente apareció en urgencias en junio del 22. Se acababa de publicar la preliminar de la nueva clasificación, en la que el grupo nucleofosmina era una entidad aparte y en octubre de ese año se publicaría la nueva European Leukemia Net, en las que había unos cambios muy significativos que sí que afectaban a nuestra paciente. Como conclusiones, bueno, con este caso solamente pretendemos exponer todas las imperfecciones que pueden haber en el día a día y enfatizar en la importancia de un diagnóstico integrado para alcanzar esa terapéutica personalizada que todos queremos. La interacción y la modulación de las distintas alteraciones moleculares entre sí son fundamentales para la adecuada estratificación pronóstica y por ende es necesario esperar al resultado de todas las pruebas moleculares. En nuestro caso cambiamos hasta 3 veces de diagnóstico, de pronóstico, bueno, y se hizo lo que se pudo. Sí que es verdad que parte del retraso de diagnóstico molecular recayó en la mala gestión de las muestras, que hoy por hoy evidentemente ya lo hemos aprendido y hemos gestionado y creo que, salvo contadas excepciones, ya no lo hacemos así. Y sí que me acuerdo muchas veces de lo que me decía un adjunto cuando hice la residencia, que en ese momento no me tenía mucha significación y ahora me tiene un peso importante, de que siempre me decía, espera porque la urgencia terapéutica no es tratar la leucemia, es tratar el paciente. Y nada más. Sandra, yo no sé si te quieres ir a por el avión ya o quieres que te preguntemos algo. Porque lo tienes a las 7, ¿no? Sí. Vale. Justo, ¿no? ¿Una pregunta para que no pierda el avión? ¿Alguien o algún comentario? Ahora es cuando se apiadan. Porque supongo que tendréis muchas. No, es un buen caso para empezar. Yo solo digo una cosa, que los protocolos están precisamente para evitar estos vaivenes, ¿vale? Solo digo eso. Y no sé yo hasta qué punto, digamos, que se cambie un criterio de clasificación, que luego va a cambiar a los 3 años otra vez, te tiene que realmente poner en un aprieto, ¿no?, a la hora de manejar un paciente. No sé. Bueno, no sé. Yo quería añadir que, bueno, hicisteis con lo que se pudo, pero realmente la financiación del Vixios, si es FLT3 positivo, no te lo cubriría. O sea, tuviste suerte que lo iniciasteis antes y
Y luego yo creo que lo del ATRA, si tiene la sospecha morfológica, no hay duda, ¿no? Hay que empezarlo. No hay que debatir. Es que ni la aprobación del Vixios ni de la amidostaurina asociada al Vixios. Ya, ninguna de las. Sí, sí. Sí, bueno, esto por protocolo hubiera sido Pero un 3 hay más, que ser un honestos 3 y es más lo que 7. se hizo. Hubiera sido un 3+7 más midostaurin. Sí, no sé. En aquel entonces y por edad también, ¿no? Creo. En aquel momento, en aquel momento era un momento complicado también. No lo hicimos bien, eso lo sabemos, por eso traigo este caso clínico, no es académicamente correcto. Pero también hay que tener en cuenta que ha sido un momento muy delicado. En junio del 2022 aún sí que tenía importancia el ratio, por eso hice tanto hincapié en eso. El problema que teníamos es que si no lo tratábamos como una probable nucleofosmina, en ese momento no teníamos justificación de añadir la amidostaurina, porque en ese momento aún no se había publicado el protocolo, el flow, de aportar la amidostaurina en caso de FLT3 positivo. La única forma que teníamos de la amidostaurina era hacer ese cambio, ese giro radical, independientemente de las clasificaciones, y justificarlo pues como se pudo. Lo que se tenía muy claro es que queríamos favorecer a la paciente del tratamiento con amidostaurina. El reto de esta paciente es que llega un viernes con hiperleucocitosis, además, que es el típico, ¿no? Sí, no hubo mucho temple, ¿no? Ya, no, pero a ver, yo creo que esta paciente era una urgencia terapéutica, en mi opinión, ¿eh? Era una urgencia terapéutica de empezar un tratamiento citorreductor eficaz, ¿eh? Es decir, y claro, hay un poquito o LMAT Vixios o 3+7. Correcto. De las dos. La promielo fue un poco despiste, digamos, morfológico. No, pero fue tal cual, La sospecha, el fin de semana estábamos muy tranquilos pensando que era una promielo. Bueno, esa es la ilusión que tenía uno, ¿no? De que fuera una promielocítica. Y tampoco lo dije, pero bueno, también los cambios de pronóstico a una paciente que psicológicamente poneros un poco en la situación. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Sandra. A vosotros, gracias. Bueno, la siguiente ponencia la va a presentar el doctor Ferran Vall-Llobrera, del Hospital Universitario Mutua Terrassa de Barcelona. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Pau, y bueno, al comité organizador, por invitarme a participar, sobre todo por hacerlo justo cuando empezaba mis vacaciones de Navidad. Y bueno, vamos a empezar el bloque 1, la parte más teórica, en la que vamos a hablar de controversias en el diagnóstico de la leucemia mieloide aguda. También quería dar gracias a Sandra porque, bueno, reforzará claramente el postulado que yo voy a defender en nombre de EPI, que es que debemos esperar a tener el diagnóstico genético completo antes de iniciar un tratamiento para la leucemia mieloide aguda. Vamos a modo de introducción, ¿no? La leucemia mieloide aguda sabemos que es una urgencia médica y esto es así porque la mediana de supervivencia sin tratamiento es muy corta. Y esto es así por fenómenos de leucostasis, hemorragias, infecciones. Y de hecho es ampliamente conocido y está ampliamente publicado el concepto del tiempo del diagnóstico al tratamiento y que se sabe que es un factor pronóstico, ¿no? Cuanto menor es el tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento, mejor van nuestros pacientes. Pero esto es así un poco hasta 2017, ¿no? Porque hasta 2017 el tratamiento de la leucemia mieloide aguda fue como una travesía en el desierto, ¿no? Tratábamos igual en 2017 que 40 años atrás. Los pacientes FIT con quimioterapia intensiva más menos trasplante y los ANFIT con o bien quimioterapia de baja intensidad o tratamiento paliativo. Pero si algo tenemos de positivo en estos momentos convulsos que estamos viviendo es que estamos en la sociedad del conocimiento y esto implica distintos ámbitos, uno de los cuales pues la medicina. Y si hay un hito o un antes y un después en el conocimiento de la medicina, yo creo que uno de ellos es la secuenciación del genoma, que esto ha permitido mejorar de forma muy importante el conocimiento de distintas enfermedades y de la leucemia mieloide aguda en particular, ¿no? Identificando algunos de los mecanismos de leucemogénesis
más importantes y algunas de las mutaciones implicadas en esta enfermedad. Esto ha permitido, ¿no?, desarrollar una serie de fármacos en los últimos años que han demostrado en distintos contextos de la leucemia mieloide aguda pues mejorar, ¿no?, la supervivencia de los pacientes en distintos contextos, ¿no?, en pacientes en primera línea, FIT, UNFIT, recaída. Todo ello ha implicado o ha dado lugar a un aumento muy importante del arsenal terapéutico en estos últimos años, y esto ha ido de la mano de una mejoría en el diagnóstico, gracias a una mejoría de las técnicas diagnósticas, al desarrollo de distintas plataformas de diagnóstico rápido y también a una disminución de los tiempos de respuesta de nuestros laboratorios. Si en base a esto, ¿no?, pues bueno, tener una mayor información biológica, ¿no?, nos permite una mejor toma de decisiones y esto probablemente va a tener un impacto pronóstico favorable en nuestros pacientes. Pero vamos un poco a aterrizar a lo que estamos, ¿no?, a lo que vivimos hoy con la leucemia mieloide aguda. Primero vamos a hablar de lo que consideramos un diagnóstico genético completo. Y para ello os pongo esta diapositiva de la European Leukemia Net, que considera que, bueno, para empezar en el momento del diagnóstico deberíamos disponer de citogenética, de las mutaciones o el estatus mutacional de FLT3, IDH, nucleofosmina, CBP-alfa, DDX41, las TP53 y las mutaciones genéticas relacionadas con la displasia, igual que los reordenamientos de PML-RAR-alfa, Core Binding Factor, KMT2A, y además propone o sugiere conocer también este conjunto de mutaciones que, si bien no tienen, ¿no?, no son diana terapéutica específica, sí que implican pronóstico y pueden ayudarnos a tomar decisiones en lo que respecta al tratamiento de nuestros pacientes. ¿Y cuáles son los escenarios en la leucemia mieloide aguda hoy en día en los que nos encontraremos los clínicos, ¿no? Pues bueno, LMA de nuevo, bueno, y los de laboratorio, leucemia aguda de nuevo diagnóstico, tanto en FIT como en FIT, y leucemia mieloide aguda en recaída o refractario. Si hablamos de la leucemia mieloide aguda en los pacientes FIT, pues bueno, todo este conjunto de mutaciones van a ser imprescindibles a la hora de tomar decisiones terapéuticas, ¿no? CBF, nucleofosmina y CBP-alfa para decidir si vamos a utilizar Mylotarg o no, FLT3 para el uso de inhibidores de FLT3, las mutaciones genéticas relacionadas con las displasias para VIXEOS, igual que las alteraciones citogenéticas, P53, que a pesar de que no tenemos un fármaco para atacar esta mutación, sí que el hecho de conocer si está mutado o no va a tener implicaciones en el tratamiento, ¿no?, en aquellos pacientes, por ejemplo, que están a caballo de hacer tratamiento intensivo o semi-intensivo, y si sabemos que tiene P53, pues probablemente esto va a poder o va a tener una influencia en nuestras decisiones posteriores. En lo que respecta al paciente ANFIT, pues bien, ivosidenib, como sabemos, ha conseguido la indicación en primera línea para los pacientes con mutación de IDH1, con unos excelentes resultados y con muy poca toxicidad, hecho que lo ha postulado como la opción prioritaria en este subgrupo molecular. Y los pacientes que tienen P53 sabemos que, a pesar de que sí que tienen una mayor tasa de respuestas con aza-venetoclax respecto a aza, pues esto no se traduce en una mayor supervivencia y, por lo tanto, si no es un paciente al que vas a llevar a trasplante, quizás no tiene mucho sentido añadir venetoclax. Y si en la LMA de novo esto es relevante, en la recaída o refractaria, que es una situación, ¿no?, de un pronóstico muy adverso, en la cual solo tenemos un único fármaco para FLT3 y para el resto de opciones el ensayo clínico es claramente la opción prioritaria, pues bien, es evidente que tener una buena caracterización genética es imprescindible, ¿no?, en este contexto. Y esto es así porque sabemos que la LMA es una enfermedad que evoluciona, ¿no?, que puede presentar una evolución clonal y puede ser diferente el estatus mutacional o el perfil mutacional en el diagnóstico como en la recaída. Y esto es así tanto en el contexto de quimioterapia intensiva
como en tratamientos de baja intensidad. Podemos ver que hay algunos pacientes que pierden ciertas mutaciones entre el diagnóstico y la recaída o que ganan algunas mutaciones. Y esto es especialmente relevante en FLT3, donde hay varios estudios que han demostrado, ¿no?, que el estatus mutacional puede variar de forma importante, de entre un 1 y un 30% entre el diagnóstico y la recaída. Y a riesgo de ponerme en un jardín, porque esto no es lo mío, voy a hablar o voy a rebatir un argumento que puede poner Blas a continuación, y es que ahora ya tenemos este diagnóstico molecular rápido, ¿no?, que realmente pues, contempla las principales mutaciones accionables y que podríamos seguramente empezar el tratamiento en algunos pacientes sin esperar a la NGS, aunque realmente estas plataformas dejan fuera pues, las mutaciones relacionadas con la displasia, P53, pero hemos visto recientemente que quizás la PCR no será suficiente o no tiene suficiente sensibilidad para detectar algunas mutaciones. Sabemos en el estudio KIWI, que es este estudio que compara quimioterapia intensiva más quizartinib versus placebo en pacientes LMA FLT3 negativo, ¿no?, que recientemente se ha presentado un subanálisis en ASH, ¿no?, sobre las microclonas de FLT3, ¿no? Es un estudio realizado en el seno de PETEMA, se analizó con NGS y se utilizó un algoritmo específico. No, evidentemente la NGS que tenemos a día de hoy quizás no detecta estos microclones, pero seguramente en un futuro próximo va a ser así. Y lo que nos venía a decir es que los pacientes que por PCR eran FLT3 negativo, ¿no?, en aquellos que había submicroclonas de FLT3, el hecho de utilizar quizartinib aportaba o aporta probablemente, aunque no tiene significación estadística probablemente por falta de N, beneficio tanto en supervivencia como en duración de la respuesta. Y para acabar, además, ¿no?, tenemos este estudio, ¿no?, del grupo alemán, que es un metaanálisis con más de 2.000 pacientes, que en un contexto más actual, ¿no?, lo que hace es evaluar el impacto pronóstico del TDT, ¿no?, del tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento, y se ve que el hecho de retrasar el tratamiento pues no tiene un impacto pronóstico negativo. Por lo tanto, a pesar de que en algunos casos, como el anterior probablemente por urgencia, habría que empezar de forma precipitada, aunque serán probablemente pocos, y en otros quizás la citogenética y la PCR sean suficientes para tomar decisiones, nuestro reto no debe ser tomar buenas decisiones con poca información, sino mejorar los tiempos de respuesta de nuestras plataformas de diagnóstico para tomar mejores decisiones. Si tuviéramos la NGS en una semana, ¿no?, seríamos muy felices, ¿no? Yo creo que lo conseguiremos. Como decía William Osler, ¿no?, en medicina, como en el amor, ni siempre ni nunca, pero si tenemos que poner una balanza, ¿no?, entre si debemos esperar a tener el diagnóstico genético completo entre nunca o siempre, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que siempre, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos ahora con... Muchísimas gracias, Ferran, por ceñirte al tiempo, además. Entonces, vamos ahora con Blas. ¿Dónde está Blas? Aquí. Bueno, Blas es el hombre de la capa del año pasado, ahora se ha convertido en Blas. Y Eduardo Rodríguez Arbolí, del Hospital Virgen del Rocío, nos va a hablar de que debemos esperar, de que no debemos esperar. Bueno, o no sé qué nos va a decir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Además, nos decepciona la ambientación. No está todavía ahora. Bueno, al final yo creo que voy a converger muchos mensajes con Ferran desde otra perspectiva. Yo creo que a la hora de abordar esta cuestión podemos abordarla desde dos ángulos complementarios, ¿no? Por un lado,
tenemos que plantearnos si vamos a poder tomar decisiones óptimas de tratamiento con información incompleta sobre este perfil biológico de la enfermedad. Y si concluimos que en algunos casos esto no es así, tenemos también que cuestionarnos si vamos a poder permitirnos de forma segura esperar hasta disponer de todos estos resultados. Empezando por la primera cuestión, está claro que nos ha tocado vivir tiempos interesantes, ¿no? Como reza la maldición china, en este caso para bien, pero es cierto que toda esta explosión de conocimiento biológico, esta irrupción de estrategias de medicina personalizada en el LMA, pues conllevan nuevos retos y nuevos quebraderos de cabeza para el clínico, ¿no? Y a veces pues, nos pueden generar incertidumbres, ¿no? A la hora de integrar toda esta información del perfil biológico a la hora de tomar decisiones terapéuticas al debut de la enfermedad. De todas formas, si nos paramos un momento a contar cuáles son las implicaciones prácticas de este estudio biológico inicial sobre esta toma inicial de decisiones clínicas en el paciente con un nuevo diagnóstico, este número de implicaciones prácticas sigue siendo bastante limitado. Y yo voy a remitir a las guías del grupo, ¿no? Empezando por este escenario del paciente FIT, candidato a quimioterapia intensiva. Realmente, si nos vamos a la cabecera del protocolo, pues tampoco entraña demasiada complejidad. Gran parte de esta información del perfil biológico de la enfermedad va a tener más peso a la hora de estratificar el riesgo del paciente, a la hora de tomar decisiones post-remisión, que de forma inmediata a la hora de iniciar nuestra estrategia terapéutica. Es verdad que al debut pues vamos a tener que tomar decisiones clínicas muy importantes que vienen guiadas por este estudio diagnóstico citogenético molecular, pero en la mayoría de estos escenarios vamos a poder empezar la quimioterapia intensiva, el 3+7, sin necesidad de disponer de estos resultados, y de hecho son resultados que vamos a obtener de forma precoz con técnicas diagnósticas rápidas. Incluso en el contexto de ensayos clínicos con terapias dirigidas en primera línea, a día de hoy la mayoría de estos estudios nos van a permitir iniciar el 3+7 durante el periodo de screening a la espera de confirmar la elegibilidad del paciente. Por tanto, realmente el escenario más problemático a día de hoy sería la selección de Vyxeos como inducción versus 3+7 en el paciente con LMA secundaria y, en concreto, este subgrupo de pacientes con LMA secundaria de novo, pero con alteraciones citogenéticas relacionadas con mielodisplasia. Evidentemente, si queremos asegurarnos de que nuestro paciente no tenga ninguna de estas alteraciones, vamos a tener que esperar al estudio biológico citogenético completo, pero podemos buscar algunos atajos, ¿no? Y sabemos que estas leucemias secundarias se van a asociar a ciertas características fenotípicas. Nos encontramos con un paciente mayor, potencialmente candidato a Vyxeos, con rasgos de mielodisplasia, citopenias, displasia morfológica. Podemos hablar con nuestros compañeros del laboratorio e intentar disponer de forma rápida de resultados de FISH para ver alteraciones de cromosoma 5, 7, y ya solo con esto, de forma muy rápida, vamos a poder identificar una fracción importante de estos pacientes con LMA secundaria sin tener que esperar al estudio diagnóstico completo. Más reciente, además, con la incorporación de nuevas plataformas de NGS, vamos a disponer algunos centros de forma muy rápida de estos resultados del perfil mutacional, a veces en 48, 72 horas antes de disponer del estudio citogenético, y cabe preguntarse si esta información del perfil molecular pues, podría ser accionable a la hora de seleccionar a los pacientes candidatos al uso de Vyxeos. Sabemos que este perfil molecular, esta ontogenia molecular, no así la definición clínica, pues va a permitir una estratificación de riesgo en estos pacientes con LMA secundaria. Esto es algo que además vimos muy bien ya en nuestro estudio LAMBIX, como los pacientes con perfiles moleculares de nuevo pues presentaban unos resultados sustancialmente más favorables. Pero lo interesante es que cabe la posibilidad de que este perfil molecular no sea informativo solo desde el punto de vista pronóstico, sino también predictivo, que nos ayude a seleccionar a los pacientes que realmente se van a beneficiar de esta estrategia terapéutica. Y a este respecto pues tenemos este subanálisis del fase 3 con Vyxeos, que se presentó en 2024 en ASA, donde todavía no está publicado, con datos que sugieren que los pacientes con perfiles de novo, con mutación P53, no obtendrían un beneficio de Vyxeos frente a quimioterapia 3+7 convencional, sino que el beneficio de este fármaco pues, vendría a expensas de aquellos pacientes con mutaciones relacionadas con mielodisplasia, en concreto aquellos pacientes con mutaciones relacionadas con mielodisplasia que fueron llevados posteriormente a un trasplante alogénico. Por tanto, cabe preguntarse en el paciente en el que tenemos ya resultados de estas mutaciones relacionadas con mielodisplasia si merece la pena pues, esperar al perfil citogenético completo, si podemos ya tomar decisiones únicamente en base a este perfil molecular. Aquí el disclaimer que a día de hoy en las guías de PTEMA pues, no se considera este perfil molecular a la hora de la selección del paciente para tratamiento con Vyxeos, pero bueno, creo que es una cuestión que podemos traer a discusión a colación de este tema.
Cuanto al paciente unfit, pues nos vamos al protocolo PAPU. Vemos que podemos seguir muy bien este algoritmo con una información biológica realmente mínima, ¿no? Restringida fundamentalmente al estatus mutacional de IDH1, mutaciones en P53, mutaciones en nucleofosmina y DH2 también pueden ser interesantes en pacientes con exposición previa a agentes hipometilantes. No voy a entrar en la relevancia de disponer de resultados del estatus mutacional de IDH1 para indicar el tratamiento con ivosidenib. En cualquier caso, este es un resultado que vamos a obtener también de forma muy precoz con técnicas rápidas, lo que no debería implicar una demora en el inicio del tratamiento. Creo que sí es más interesante pararnos a discutir si realmente va a ser imprescindible esperar los resultados del estatus mutacional de P53. Los pacientes de P53 mutados, los que podemos optar por un abordaje con hipometilantes en monoterapia. En este escenario sabemos que la combinación con azacitidina-venetoclax se va a asociar a tasas de remisión significativamente superiores frente a hipometilantes en monoterapia. Es verdad que esto no se va a traducir en un beneficio en términos de supervivencia global, por lo tanto vamos a incurrir en cierta futilidad terapéutica. Tampoco hay datos que sugieran que hay un impacto deleterio, que los resultados sean peores con la combinación. Podemos suponer cierto exceso de toxicidad, cierto impacto sobre calidad de vida. Por lo tanto, yo creo que el estatus mutacional P53 es un dato muy relevante al diagnóstico, si disponemos de él. Tampoco creo que deba condicionar una demora significativa en el inicio del tratamiento. Y no creo que sea el fin del mundo pues, iniciar tratamiento combinado en estos pacientes y bueno, cambiar nuestra actitud terapéutica en un segundo tiempo cuando dispongamos del estudio completo. Por último, me gustaría hacer referencia en estos pacientes unfit a este desvío del protocolo que hace referencia a la quimioterapia intensiva, ¿no? En determinados subgrupos de pacientes. Esto puede sonar un poco a contracorriente, ¿no? A la luz de los últimos acontecimientos, Paradigm y demás, pero creo que es importante reconocer que sigue habiendo pacientes mayores que pueden beneficiarse de un abordaje intensivo con potencial curativo. Y creo que quizás el subgrupo en el que esto es más evidente es el de los pacientes con reordenamientos core binding factor, ¿no? Leucemias que no son especialmente sensibles a azacitidina-venetoclax, que sí son muy sensibles a regímenes intensivos basados en citarabina, con tasas de curación que estarían en torno al 40% en esta población por encima de los 70 años. Esta es una información que a lo mejor no tenemos muy en mente a la hora de enfocar el tratamiento en el paciente mayor, pero es una información que podemos obtener también de forma muy precoz y que deberíamos tener pues, en consideración. Por tanto, yo creo que a día de hoy no está justificado demorar el inicio del tratamiento en la mayoría de escenarios clínicos. Podemos tomar decisiones óptimas con una información parcial limitada. Incluso si asumimos que en unos años pues, tengamos tal explosión de terapias dirigidas, ¿no? Que nos obligan a conocer hasta el último detalle del perfil citogenético molecular en estos pacientes, deberíamos también hacernos la pregunta de si vamos a poder esperar de forma segura hasta disponer de estos resultados. Y aquí creo que sí ha habido, ahora que están tan de moda los paradigmas, pues un verdadero cambio de paradigma, ¿no? Hemos pasado a un escenario en el que asumíamos que un diagnóstico del LMA era una urgencia hematológica que implicaba un inicio prácticamente inmediato de tratamiento, a otro escenario que no digo banalizamos, pero quizás se está poniendo un poco más en cuestión esta necesidad de inicio urgente de la quimioterapia. Y esto ha venido sobre todo a raíz de este estudio que se mencionaba antes, de Rolich y colaboradores, del registro SAL alemán, en el que no identificaron un impacto deleterio de esta demora en el inicio del tratamiento en una cohorte de pacientes en tratamiento intensivo. Ni en términos de tasas de remisión, ni en mortalidad precoz, ni en supervivencia global, tampoco en el subgrupo de pacientes con perfiles más proliferativos con leucocitosis. Y bueno, más recientemente pues ya vamos viendo en la literatura pues también datos en este sentido con regímenes no intensivos basados en venetoclax, ¿no? Pues estos datos del registro COMAND, en el que asocian, de hecho, la demora en inicio del tratamiento más allá de 2 semanas a mejores resultados en términos de supervivencia global a largo plazo y de mortalidad precoz, ¿no? Los autores especulan con que la efectorreducción, la optimización de las condiciones basales de estos pacientes antes del inicio del tratamiento podría contribuir a estos mejores resultados que ven en este análisis. Aquí hay que decir que no todos los datos son consistentes, de hecho tenemos estudios abiertamente contradictorios, ¿no? Si nosotros vamos a este estudio más clásico de MD Anderson en la clínica Cleveland, también en pacientes en tratamiento intensivo, pues identifica la demora en inicio de tratamiento más allá de 5 días como un factor pronóstico adverso, específicamente en aquellos pacientes por debajo de 60 años, no así en pacientes más mayores. Por tanto, realmente a día de hoy no hay un consenso claro sobre el impacto de la demora en el inicio del tratamiento. De todas formas, aunque asumiéramos, ¿no? que hay un consenso en la literatura, creo que otra cuestión más de fondo
es qué peso vamos a darle a estos estudios observacionales sobre impacto del tiempo hasta tratamiento. No son estudios que evidentemente van a ser útiles, no vamos a tener nunca ensayos clínicos que aborden esta cuestión, pero van a tener importantes limitaciones metodológicas, ¿no? Y de hecho, a mí se me ocurren pocos escenarios para un estudio observacional pues, más complejos, más potencialmente peligrosos que este del inicio, la demora del inicio del tratamiento. Yo creo que tiene todos los ingredientes para una tormenta perfecta metodológica, ¿no? Por un lado, estos estudios van a tener una dificultad inherente para aislar ese impacto independiente de la demora en inicio del tratamiento de los sesgos de selección asociados a esta demora en el tratamiento. Sabemos que los pacientes los que iniciamos tratamiento en el mismo día del diagnóstico van a ser muy diferentes a los pacientes los que iniciamos el tratamiento en el día más 8, en el día más 14. Hay escenarios que no van a estar contemplados. Pacientes con leucostasis, pacientes con coagulopatía grave, no van a estar representados tampoco en estos análisis. Y bueno, habitualmente pues, lo que se va a hacer es meter en esta coctelera estadística todas las variables, ¿no?, que consideramos relevantes, que estén disponibles en nuestra base de datos. Con frecuencia vamos a intentar adornar estos análisis, ¿no?, con técnicas que pueden sonar más sofisticadas. Me parece que si usamos propensity scores pues ya nos podemos quedar tranquilos, ¿no?, ya ni hablar de la inteligencia artificial en estudios más recientes, pero al final todos estos análisis pues, tienen las mismas limitaciones, y es que no podemos controlar por aquellos factores que no estamos midiendo. Y está claro que hay muchos factores que va a tener en consideración el clínico a la hora de iniciar el tratamiento de forma inmediata o más tardía que no van a estar contemplados, que no van a estar recogidos en estas bases de datos, por lo que hay un riesgo importante de confusión residual. Y a mí me gusta mucho este comentario, ¿no?, que hace la discusión del paper en Blood, del estudio de los alemanes, Christoph Rohlich, en el que sugiere que otra interpretación de sus datos no es tanto que el tiempo hasta tratamiento no importe, sino que de hecho importa, pero que los clínicos han sido muy buenos a la hora de determinar qué pacientes necesitan tratamiento urgente y en cuáles podemos o deberíamos incluso esperar. Yo creo que al final es una forma elegante de reconocer estos posibles sesgos de selección, y creo que una continuación lógica de este argumento es que si pasamos una estrategia que a día de hoy funciona, relajamos estos criterios de inicio precoz versus tardío del tratamiento, a lo mejor si analizamos nuestros datos en 5 o 6 años, pues descubrimos que efectivamente sí tiene un impacto pronóstico la demora en el inicio del tratamiento. Por lo tanto, creo que tenemos que ser muy cautelosos a la hora de interpretar estos resultados. Estos sesgos de selección los vemos de forma muy clara en nuestros estudios, ¿no?, en curso en el seno del grupo. En la cohorte de pacientes en tratamiento intensivo, pues vemos como los pacientes se tratan más precozmente, son poblaciones de pacientes muy diferentes a los pacientes que se tratan más tardíamente. Y lo mismo pues, se replica en la cohorte de pacientes en tratamiento no intensivo. Es verdad que en nuestros modelos multivariantes no somos capaces de identificar esta demora en el inicio del tratamiento como un factor pronóstico adverso, ni en la cohorte intensiva ni en la cohorte no intensiva, pero creo que la interpretación correcta de estos datos no es que no tenga un impacto la demora en el inicio del tratamiento, sino que, bueno, que en pacientes estables pues podemos plantearnos, siempre que haya razones de peso, demorar el inicio del tratamiento con cabeza de forma sensata. Esta, además, no es la única limitación importante de estos estudios. Hay otra que puede pasar un poquito más desapercibida, pero que creo que también es relevante y que podríamos llamar el sesgo del monstruo de las galletas, ¿no? Podemos imaginar si el monstruo de las galletas nos trae una bandeja llena de galletas recién horneadas, perfectas, podríamos intentar hacer un ejercicio de inferencia causal y concluir que la receta que está usando el monstruo de las galletas pues, es muy buena. El problema es que no sabemos si el monstruo de las galletas tiene otra bandeja en la cocina llena de galletas quemadas o desmoronadas. Y esto está pasando exactamente en este tipo de estudios. El análisis está restringido a aquellos pacientes que llegan a recibir tratamiento quimioterapia intensivo. No sabemos qué pasa con los pacientes que se quedan por el camino, que mueren antes del inicio del tratamiento, y no sabemos si esta demora en inicio del tratamiento, de hecho, es un factor contribuyente a que haya pacientes que no lleguen a iniciarlo. Y esto, desde un punto de vista metodológico, en esta base de datos retrospectivas, pues realmente es muy difícil abordarlo. Por tanto, para resumir, concluir muy brevemente, creo que a día de hoy la mayoría de pacientes con LMA de nuevo diagnóstico no va a ser necesario retrasar el inicio del tratamiento mientras se completa el estudio molecular citogenético. Podemos tomar decisiones óptimas con una información seleccionada pero parcial. Creo que la interpretación de estos estudios que no asocian el retraso en el inicio del tratamiento con peores resultados clínicos debe ser muy cautelosa, considerando estas limitaciones metodológicas que he comentado. Y al final, pues creo que lo más importante es que vayamos dirigiéndonos no solo a resolver esta cuestión, sino a ir incorporando en la práctica clínica pues, plataformas diagnósticas más y más eficientes que deben hacer obsoleta pues, esta discusión. Y esto sería todo. Muchas gracias. Gracias por la ponencia, Eduardo. Y ahora Claudia Sargas se va a centrar precisamente en ese último ítem que has tratado, las diferentes plataformas moleculares, pros y contras de cada una de ellas.
Bueno, pues hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para dar esta charla sobre los pros y contras de las diferentes plataformas moleculares. Y como todavía estamos en ese punto de debate de si esperar o no a un diagnóstico molecular completo, pues quería empezar pues, con la diapositiva que ya ha mostrado Ferran sobre las recomendaciones de la European Leukemia Net de los análisis genéticos a realizar. Como ya sabéis, estas recomendaciones incluyen el análisis de numerosos marcadores moleculares, así como el screening de reordenamientos. En ese sentido, cuanto más completo sea el screening, mejor. Y además nos da unos plazos de respuesta entre 3 y 5 días o durante el primer ciclo de tratamiento para algunos marcadores. Pero además tampoco hay que perder de vista pues, que además de estas recomendaciones cada vez tenemos un mayor número de alteraciones moleculares que son candidatas de tratamiento dirigido, tanto en primera línea como en recaída de resistencia e incluso ensayos clínicos para alteraciones moleculares concretas o reordenamientos. Por tanto, en este contexto, ¿qué estrategias metodológicas tenemos disponibles para abordar el estudio molecular? Pues quizás la primera que se nos venga a la cabeza es el estudio gen a gen mediante PCR para determinados marcadores moleculares. Es una técnica que es rápida, con un plazo de respuesta entre 1 y 5 días, con una sensibilidad relativamente alta, hasta el 3% según el método, y además es una técnica muy económica y que está ampliamente implementada en los laboratorios. Sin embargo, su principal limitación viene marcada por la necesidad de estudiar un elevado número de marcadores moleculares, ya que esto implicaría tener que poner muchas PCRs y, por tanto, un retraso en la entrega de los resultados. Ya pues, desde hace unos años la secuenciación masiva, su potencial nos ayudó a superar esta limitación, ya que nos permite estudiar alteraciones de distinta naturaleza en varios pacientes y de forma simultánea. Ese es el flujo de trabajo general muy reducido de la NGS, que consta de 4 pasos: preparación de librerías, template, secuenciación y el análisis e interpretación. Y quería centrarme un poco en resaltar los pros y contras en términos de automatización, rendimiento, tiempos de respuesta y detección de variantes o errores para las dos principales tecnologías de secuenciación que se han implementado en los laboratorios de biología molecular. Voy a empezar por estas dos, que sobre todo de ellas quería destacar la automatización que ha tenido lugar, ya que si nos remontamos a los inicios de la NGS, pues estos dos pasos consistían en procedimientos muy laboriosos, con múltiples pasos y que requerían una alta intervención manual. Sin embargo, hoy en día pues, disponemos de robots programables totalmente automatizados, tanto para la preparación de librerías como para el template. Aquí muestro algunos de estos robots. He indicado que son de Illumina, aunque no son como tal robots de Illumina, pero sí que se han adaptado muy bien en los laboratorios que cuentan con secuenciadores de Illumina. Destacar por un lado el Bravo o el Hamilton, que son robots que sobre todo se caracterizan por ofrecer una gran versatilidad, o por ejemplo el Magnis, que en este caso pues, sería como algo totalmente opuesto, ¿no? Destaca sobre todo por su simplicidad y la compactación del equipo. En el caso de Ion Torrent sí que se han enfocado mucho en desarrollar un equipo que sea pues, simple y compacto, en este caso el Ion Chef, que permite realizar tanto la preparación de librerías como los dos pasos de PCR en emulsión y enriquecimiento del template. Y pues estas dos características, la simplicidad y la compactación, lo podemos entender en la mayoría de los casos como un punto a favor, ya que va a requerir menor intervención manual. Ello va a estar relacionado con una disminución de los errores y con mayor rapidez. Pero dependiendo de las características o de la aplicación para la que vayamos a utilizar la NGS, pues incluso podría considerarse un punto en contra, porque nos va a restringir un poco, nos da menor flexibilidad en el número de muestras que podemos lanzar. Pasamos ya al tercer paso de secuenciación y en este caso sobre todo destacar el rendimiento. En el caso de Illumina han optado por desarrollar secuenciadores de mayor rendimiento con mayor capacidad de secuenciación, pudiendo secuenciar tanto exomas e incluso genomas. Y en el caso de Ion Torrent, pues este aumento en el rendimiento ha ido de la mano del desarrollo de chips de mayor capacidad. Sin embargo, de Ion Torrent yo creo que lo que más destaca, bueno, sigue un poco en la misma línea, ¿no? La compactación de los equipos. En este caso, el más extremo, yo creo, sería el caso del G-Nexus, que no solo integra el proceso de secuenciación, sino también los dos pasos previos de preparación de librerías y el template. Y, por tanto, también pues, mayor rapidez, ¿no? Y quería centrarme un poco en este concepto de rapidez.
Sobre todo con el tiempo de secuenciación. El tiempo de secuenciación va a estar relacionado directamente con la química de secuenciación. Tanto Illumina como Ion Torrent realizan una secuenciación por síntesis. En el caso de Illumina, esta síntesis tiene lugar con el empleo de nucleótidos fluorescentes y que están modificados con terminadores reversibles, de manera que cuando uno de estos nucleótidos se une a la cadena que se está sintetizando, se captura una imagen de esta fluorescencia y se tiene que revertir este bloqueo para permitir la adición del siguiente nucleótido. De manera que esto se traduce en un proceso químico y óptico que es complejo y que al final pues, se va a traducir en mayor tiempo de secuenciación. En el caso de Ion Torrent, pues esto es totalmente distinto, sino que directamente cuando se incorpora un nucleótido se libera un protón que genera un cambio de pH y este cambio de pH es lo que la señal que detecta el equipo como que se ha identificado ese nucleótido. En este caso no hay necesidad ni de fluoróforos ni cámaras, es una señal directa y por tanto permite reducir el tiempo de secuenciación. De hecho, aquí muestro de forma aproximada cuáles serían como los tiempos de secuenciación, pero de una forma muy aproximada, ya que esto va a ser altamente dependiente tanto del panel que utilicemos como del secuenciador que tengamos. Y ya pasamos a la fase de análisis e interpretación, que he renombrado como aplicaciones. Y es que dependiendo de para qué debemos tener en cuenta para qué queremos aplicar la NGS, ¿no? Porque no es lo mismo pensar en una caracterización molecular al momento del diagnóstico, resistencia o recaída, donde con una sensibilidad en torno al 1% pues, tenemos más que suficiente y más teniendo en cuenta pues, que desde PTM hasta las recomendaciones de considerar como clínicamente relevantes con una frecuencia alélica superior al 5%, que si pensamos en aplicar la NGS para un estudio de enfermedad residual medible donde pues, queremos una sensibilidad mucho mayor. De hecho, si podemos llegar a sensibilidades de 10 a la menos 4 o 10 a la menos 6, pues mucho mejor. Y esto, para determinadas plataformas de secuenciación, pues puede ser una limitación. Que si comparamos ambas plataformas, en este sentido vemos que en Illumina los errores mayoritarios suelen ser en sustituciones, ¿no? Por ejemplo, una adenina por una guanina. En este caso, estos errores son más homogéneos, son más fáciles de identificar a nivel informático y, por tanto, más fáciles de eliminar. Esto permite bajar el ruido de fondo y, por tanto, alcanzar una mayor sensibilidad. En cambio, en Ion Torrent los errores más frecuentes son en regiones homopoliméricas, es decir, regiones donde un mismo nucleótido se repite un gran número de veces. Esto da lugar a pequeñas inserciones o deleciones que pueden ser de uno o varios nucleótidos. Son errores más heterogéneos, más difíciles de identificar a nivel informático y, por tanto, más difíciles de eliminar. Esto implica que el ruido de fondo sea mayor y, por tanto, no podamos alcanzar una sensibilidad tan elevada. Pero además en esto también tiene impacto el tipo de librería, ¿no? Ya que en captura sabemos que la selección de las regiones de interés tiene lugar mediante el empleo de sondas complementarias a las regiones que queremos seleccionar, mientras que en el caso de los amplicones ya desde el principio seleccionamos estas regiones pues, con una PCR. Esto hace que los errores de la PCR se puedan fijar desde muy temprano y luego se vayan amplificando en los pasos posteriores. Por tanto, teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la mejor estrategia de secuenciación? Pues quizás no dirían ni que una es mejor que otra, sino que va a depender de las necesidades del laboratorio y de las características del estudio que queramos realizar. Aquí quería mostrar un poco el ejemplo de dos situaciones distintas en nuestro laboratorio, ¿no? Por un lado, en el contexto de un cribado rápido inicial, nuestra situación era, pues, por un lado, actuar como laboratorio de referencia, donde analizamos un elevado número de muestras y donde disponíamos pues, de un único panel destinado al estudio de la LMA. Por tanto, aquí nuestro objetivo era, por un lado, la rapidez y evitar duplicidad con la PCR, porque al final estábamos optimizando un poco los recursos de los que disponíamos y además estábamos comparando con una técnica, con la PCR, pues, que tiene menor sensibilidad que la NGS. Entonces, aquí optamos por un sistema totalmente automatizado, cerrado y rápido, como es el GeneXus, que nos permite analizar 8 muestras de DNA y 8 muestras de RNA y verdaderamente nos permite tener el resultado en 24 horas desde la recepción de la muestra. Sin embargo, como decía antes, los sistemas automatizados y cerrados pues, también tienen un contra y es que nos dan poca flexibilidad en el número de muestras que podemos analizar.
Para intentar superar un poco como esta limitación, lo que hicimos fue calcular el precio por muestra en función del número de muestras que lanzábamos en el G-Nexus. Evidentemente, la opción más rentable era lanzar 8 muestras, porque es para lo que está diseñado el equipo y el panel, pero vimos que lanzar 7 o 4 muestras pues, suponía un incremento aceptable para la flexibilidad que nos daba a la hora de poder lanzar esta NGS rápida y poder tener los resultados en un plazo de entre 3 y 5 días. Y aquí os muestro un ejemplo de lo que sería este flujo de trabajo de NGS rápida, donde podríamos lanzar pues, 4 muestras pues, a principio y a final de semana y 8 muestras a mitad de semana, aunque eso es altamente dependiente de cada semana y del número de muestras que recibamos. Pero con esto sí que es cierto que bueno, estos son los resultados del último semestre del 2025, donde vemos que el 99% de las muestras se informó esta NGS rápida en un plazo máximo de 3 días. Y en el contexto de los estudios de MR, pues nuestra situación era totalmente distinta. Teníamos disponibilidad de trabajar con un equipo, el NextSec-MID. Además, ya conocíamos el background de Illumina para los estudios de enfermedad residual medible y estábamos en una situación de puesta a punto, ¿no? Donde teníamos pocas muestras a analizar y sin unos tiempos de respuesta definidos para tener que entregar los resultados. Por tanto, nuestro objetivo aquí es alcanzar pues una alta sensibilidad y una buena reproducibilidad. Hemos probado el panel de OGT para estudios de MRD, que tiene una sensibilidad teórica del 0,01%. En este caso, la preparación de librerías es manual, sí que son pues, 2 días de pipeteo y luego unas 16 horas de secuenciación. Estamos ahora en la fase de resultados, de revisión también de los resultados con ellos, pero a priori sí que se han detectado variantes a unas frecuencias alélicas muy bajitas, pues en torno a 0,05, 0,7 si no recuerdo mal. Y nada, en el contexto también de la enfermedad residual medible, pues aquí me salgo un poco de la NGS, pero bueno, creo que también encaja, ¿no? Hablar de la PCR digital, ya que es otra de las técnicas que está ahí, sobre todo para la RM, que permite alcanzar un límite de detección también muy bueno. Dado que sobre todo se basa en ensayos individuales, pues mi recomendación inicial no sería para una caracterización molecular al diagnóstico, pero sí que es una muy buena aproximación para el estudio de ERM dirigida. Es una técnica precisa, reproducible, que ofrece una cuantificación absoluta y más rápida y barata que la NGS, aunque hay que tener en cuenta que requiere de un marcador conocido, no permite una exploración amplia en el sentido de analizar tantos marcadores como nos permitiría un estudio de NGS y es pues, algo más difícil de multiplexar muchos targets. Por tanto, como conclusiones, simplemente comentar que no creo que exista una estrategia de secuenciación que sea la mejor, sino que va a depender tanto de su aplicación como de las características del laboratorio, que en general los sistemas Illumina se caracterizan por mayor flexibilidad, capacidad y mejores soluciones para la detección de errores, y que en el caso de los sistemas de Ion Torrent pues ofrecen simplicidad, equipos compactos y mayor grado de automatización y rapidez. Y esto es todo. Muchas gracias. Claudia, ¿has dicho que el 99% de las muestras tenéis en menos de 3 días? Sí. Enhorabuena. Esto es una locura, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Enhorabuena. Sí. Sí que hacemos esto de NGS rápida. Es verdad que el G-Nexus, pues, en ese sentido es fundamental, porque verdaderamente desde que lo pones es que al día siguiente tienes las muestras. Y luego sí que no lo he comentado porque por tiempo tampoco encajaba, pero sí que hemos programado como un report rápido para poder informar solamente las alteraciones en genes pues, accionables, ¿no? Que son relevantes, de manera que directamente con el mismo software del G-Nexus pues, podemos aplicar ese filtro y generar ese report rápido. Y luego ya seguimos con el informe final de la NGS, ya con todas las alteraciones que incluye el panel. Entonces, ¿por fin habéis dejado de hacer PCRs? Sí. Ahora sí, le empezamos, sí que fue un poco escalonado al principio con los reordenamientos y luego decidimos pues dar el salto con las mutaciones, que era un poco lo que más vértigo daba, ¿no? Porque hay algunas pues, que tienes que dar unos tiempos de respuesta rápidos, aunque sí que es cierto que mantenemos por PCR tanto NPM1 como las ITDs, porque al final es el mismo método, las ponemos juntas, entonces ahí sí que tienes el resultado de un día para otro, desde que llega la muestra. ¿Y la sensibilidad es superior a la PCR con el NGS rápido?
Sí, bueno, pues con la NGS en realidad es la NGS normal, ¿entiendes? Entonces tienes la sensibilidad de la NGS, sí. Es más sensible para todo menos ITD, porque pierdes ITDs, por eso se mantiene la... ¿no? Bueno, sobre todo es que para la ITD no creo que sea tanto que no es tan sensible, porque hay algunas ITD, sobre todo las que no son ITDs muy grandes, que las detectas incluso a frecuencias alíricas muy bajas, que a lo mejor ves un mini pico en la electroforesis capilar que luego por NGS las ves, pero aquellas ITDs que son más largas o ITDs muy grandes sí que las puedes perder por NGS. Entonces ese es el principal motivo por el que mantenemos la PCR para la ITD, y en el caso de NPM1 porque es la misma técnica, ¿no? Y es el mismo programa de PCR. Yo quería matizar lo de la enhorabuena, ¿vale? Porque enhorabuena sería para los pacientes o los médicos que reciben el informe, porque vosotros mira cómo se ha quedado Claudia, ¿eh? O sea que están a punto de dimitir todo el equipo del laboratorio, ¿vale? Por todo el trabajo que eso implica. No, o sea, es verdad que el GeneXus te da esa posibilidad, pero desde luego en la parte de análisis, pues al final no deja de haber un esfuerzo muy fuerte detrás, tanto de gente pues que tienes que estar pendiente cuando acaba el equipo, pues directamente sacar la NGS rápida, revisar si hay alguna cosa que... Porque claro, todo lo rápido pues también tiene sus puntos débiles, ¿no? Que tienes que estar pendiente, ver la variante que te resulta más rara, revisarla, y pues dejas un poco lo que estás haciendo en ese momento, sacas eso y luego ya pues continúas. Yo creo que tenemos 5 minutitos. Si hay preguntas, ¿hay alguna pregunta en la audiencia, en el público? ¿Hay micrófonos por aquí? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Yo al final... Ahí hay una. Ahí, Carlos Rodríguez. Creo que lo veo al fondo. Ah, no, Eva. No, yo solo iba a aclarar que, que lo que ha sacado Claudia son los tiempos técnicos, son los 3 días desde que ha llegado la muestra al laboratorio, que como mínimo tiene un día más desde que la habéis pinchado. Claro. Vale, o sea que son los 3 días desde que llega hasta que se emite el informe, como mínimo uno más. Porque lo que viene de fuera, lo que viene de la FE es otra cosa. O sea, 3 días desde la recepción al laboratorio. Bueno, en cualquier caso. Yo un poco para ¿no? Que al final, para recoger un poco... No flageléis. Tanto Eduardo como yo acabamos llegando un poco a la misma conclusión, ¿no? Es decir, lo ideal es tener cuanto más cosas y cuanto antes, ¿no? Entonces, yo creo que este es el camino y, bueno, nos estamos acercando muchísimo, ¿no? Por lo que se ve. ¿Qué tiempos manejáis los estudios citogenéticos? Perdón, no te he escuchado. ¿El estudio citogenético qué tiempos estáis manejando? ¿Qué estudio? Cariotipo y... Pues cariotipo, vas a lo mejor la verdad es que yo creo que alrededor de una semana, 10 días, puede ser. Entre una semana y un mes, más o menos. No, hombre, 7 días, ¿no? Más o menos, en mi entorno. A ver, recientemente nos llegó una FIS de BCR-ABL antes que la molecular, lo cual hacía muchos años que no pasaba, que nos llegara antes un reordenamiento por FIS que por molecular, ya sea CBF o... Pero bueno, el cariotipo está claro que es fundamental porque te cambia, y ahora tenemos trabajos que va a publicar el grupo, te cambia el pronóstico, por ejemplo, en paciente unfit, ¿vale? Con estos scores de LN tan chulos, cariotipo. En el paciente fit no hay que decir la importancia del cariotipo. Lo único que, como no refleja generalmente accionables, pues bueno, se puede esperar simplemente para una estratificación pronóstica. Aunque hemos hablado del Vixios y la implicación que tiene, eso es un poquito el pitfall. María José. No se te oye. Ahora sí. No, que quería decir que a propósito de tu pregunta, vosotros habéis llegado a NGS en 3 días, la rápida, luego quedará después. Pero que sepáis que en citogenética manejamos unos tiempos muy buenos, cariotipo en una semana o menos, y notición, no te extrañe, y te va a extrañar cada vez menos, Pau, podemos hacer un FIS en 4 horas. O sea que el BCR-ABL lo puedes tener en 4 horas. Lo mandas a la mañana y antes de irte a comer ya lo tienes. Sí. Con el método rápido de hibridación. Es decir, que todos estamos jugando, fíjate, para un KMT2A, para un tal, para entrar en un ensayo, para un FIS de alto riesgo, FIS en 4 horas moviendo la técnica. 4 horas. Guay. Sí, bueno, esto es guay, ¿no? Hace 20 años también eran 4 horas. No,
72. No. ¿No? Pero esos hornos, ¿cómo eran los hornos? Vale. Y ahí el overnight, no sé qué. No, los hornos de hibridación. 3 días mínimo. Y si tienes que cultivar, más. Es decir, ideal todo. De todas maneras, el panorama cada vez es más complejo, porque ya no es IDH y FLT3, o sea, NPM1, y sobre todo el gran reto, y ahí es el papel de la FIS a día de hoy, son todos los reordenamientos MLL, NUP98. Eso es. Pues eso lo puedes Ya tener veremos rapidísimo. hasta dónde llega, digamos, la utilidad, pero todos los ensayos fase 3 que se van a hacer a nivel global, realmente el método de elección para el diagnóstico es o FIS Sí. o estas plataformas de las 4, 5 o 10 o 20, no lo sé, reordenamientos más frecuentes de son los ASO PCR para Sí. detectar rápidamente estos reordenamientos. A nosotros desde los inhibidores de melinas nos ha aumentado un montón las peticiones de FIS KMT2A y NUP98, pero vamos, de forma considerable. Y luego la NPM1, por supuesto, con el método rápido PCR. Hola. Yo tenía una pregunta, porque, bueno, enhorabuena por el trabajo, que mi madre. Pero luego lo que yo me pregunto es, entiendo que, o sea, por lo que tú presentaste, estáis poniendo 3 a la semana. Eso, vale, o sea, el volumen de muestras que tenéis es enorme. Sí, al final yo creo que eso también te lo permite la centralización. O sea, tienes, Claro. para poder hacer algo de esto, tienes que recibir un elevado número de muestras. Esto era un ejemplo, lo de poner 4, 8, 4, porque, por ejemplo, de verdad que yo la semana pasada no sé qué pasó, pero llevamos como 3 tandas de 8, que es una locura. Pero sí. Claro, entonces entiendo que con este volumen tan grande de muestras os compensa hacer la NGS rápida antes que una PCR, obviamente, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿realmente es necesario tener todos esos genes desde el punto de vista, o sea, yo quiero ir como un poco por la parte del clínico, ¿no? O sea, el clínico necesita en 3, 4 días o en 3 días todos esos genes realmente para tomar decisiones terapéuticas. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque al final, por ejemplo, en un centro como el nuestro, que no tenemos ese volumen y no vamos a tener el resultado de la NGS en 3 días, a no ser que se aumente mucho el volumen de muestras, que entonces ya directamente nos tendríamos que pasar a un método de NGS rápido también, me parece muy complejo alcanzar esos tiempos de respuesta. Sí. Yo creo que aquí hay un factor clave que no sé qué estáis haciendo, pero el VIXEOS, si tenemos mutaciones asociadas con mielodisplasia, lo estamos poniendo. Tú has hablado del nivel de evidencia. Hay evidencia, pero no hay un ensayo clínico. O sea, evidencia no es 1A. Son estas comparaciones retrospectivas, lo estáis poniendo. Pero en general sí. Bueno, yo hablo por mí. Nosotros sí. Es cierto que la aprobación de VIXEOS es con otra población, ¿no? Porque la definición de LMA-MRC era diferente en el momento que se hizo el pivotal de VIXEOS. Pero bueno, no sé el resto que hacéis. Bueno, nosotros seguimos el protocolo y el protocolo está basado en el ensayo pivotal y también yo creo que la evidencia que ha salido con las genes relacionadas con la displasia por NGS, VIXEOS, básicamente son trabajos que te dicen, con muy pocos pacientes, pero la crítica no es esa, pero te dicen que es que los que más se benefician son los de los genes relacionados con la displasia. Mirad qué bien van, pero es que los genes, cuando no es lo mismo tener un cariotipo complejo que un gen relacionado con la displasia. Y de hecho, los scores pronósticos que ahora está desarrollando el grupo indican claramente que un solo gen, y otros grupos, no solo el nuestro, un gen relacionado con la displasia no es un factor pronóstico adverso. Claro, si esa población va bien con VIXEOS y también va a ir bien con 3+7, va a ir mejor que los del cariotipo complejo o las secundarias. Y yo creo que la indicación de VIXEOS es fácil identificar al paciente, una LMA secundaria o therapy related, que además coincide ahí, con eso coges al 80% de los pacientes realmente que van a tener estas mutaciones relacionadas con la displasia. Pero siempre queremos el 100%, ¿no? O el 120%. No, y constatarlo en un... Después mira el caso clínico, ¿no? El caso clínico de una paciente que tenía el antecedente de la NEO, pero realmente es una LMA relacionada con el tratamiento.
¿O es una LMA de nuevo? Esa LMA. Yo, para mí, es una LMA relacionada con tratamiento, pero es una LMA que se podía haber curado con un 3+7 más mi2 taurino, quizartinib a día de hoy, consolidaciones con inhibidor de FLT3 y en función de la residual, trasplante o no. A no ser que hubiera tenido pues otras bueno, siendo en EPM1, la residual a priori... Según las clasificaciones diagnósticas, la secundaria de tratamiento sería un cualificador diagnóstico. Sería una LMA en EPM1, secundaria de tratamiento. Sí. O sea, A mí la actualización del protocolo del grupo, estos pacientes van al protocolo fuera de uso de VIX. Sí. No